La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Comentando la noticia esta semana a través de LBU TV, canal digital, y la radio La Voz Universal, 91.2 FM. Una semana con muchísimas, no solamente noticias, sino además importantes, dignas de ser comentadas. Por tanto, va a ser un programa un poco especial. Vamos a ir quizás un poco rápido, pero tocaremos por lo menos algunos de los temas más importantes que han sucedido en la semana y que nos afectan profundamente. Una noticia, por supuesto, muy buena, excelente. Hay vacunas en Santa Cruz. Eso nosotros le dedicamos el espacio en Educa COVID-19, programa especial al tema de la pandemia. Pero queremos hacer algunas puntualizaciones en esta ocasión que tienen que ver más con la comunidad cruceña que con los seguidores del programa específico, más científico del Educa COVID-19. Hay mucha euforia, hay vacunas, pero por favor, no levantemos falsas expectativas. Eso es tan dañino como el que no hayan vacunas. Hay un tema que no puedo dejar de tocarlo, aunque sea en este breve espacio, porque si hay algo que nos duele ahora, es la indiferencia mundial ante el dolor de un pueblo que hace 62 años escucha el canto de la sirena, de que el Estado le va a crear un paraíso donde vivirán felices y comerán perdices. El gran cuento marxista. No sirvió para Rusia, no sirvió para Europa, no sirvió para ningún sitio donde han ido. Y sin embargo están los libros, uno detrás de otro, con una cronología sangrienta. Más de 100 millones de muertos contabilizados con nombres y apellidos a lo largo de un siglo, con el empeño de imponer una doctrina que no es humana, es inhumana, que no se condice con la condición ni del pobre, ni del rico, ni de nada, que es una gran mentira de la que usufructúan unos cuantos que llegan al poder y de una vez en el poder no lo sueltan más nunca. No han salido de a buenas en ninguna parte. Y cuando han salido vivos es porque han salido huyendo. El reino de la mentira, el reino de la hipocresía, el reino del oportunismo. No hay manera de decirles y de convencerlos que 1 más 1 es 2. No, 1 más 1 para ellos siempre va a ser o 3, o 4, o 10, o 25. Depende. Y por supuesto, si usted no acepta que 1 más 1 es 8, le pegan un tiro, porque así es el espíritu del revolucionario. Ese gran asesino que fue Che Guevara, esa fue la doctrina que llevó y tradujo a todos los idiomas. Y así siguen. 62 años Cuba sufriendo una dictadura familiar que son los Castro. Subieron como santos y han salido como perros. Dijo que la historia me juzgue, claro, porque no quiso que se lo juzgue acá. Como no quiere ninguno dejarse juzgar por ninguna ley aquí en la tierra, y se deja que la historia lo juzgue. Cobardes, ni siquiera para enfrentar pues sus
sus responsabilidades. Dejaron en la miseria a Cuba. Yo he estado en Cuba, yo he visto La Habana, yo he visto lo que es la pobreza, la miseria, la indignidad por ganarse un pan. Y la hemos visto todos los que conocemos en el sitio. Y lo hemos visto en Europa y lo hemos visto en otros lugares, o sea que no es el único sitio. Pero mientras tanto, ahí a la izquierda, yendo para el aeropuerto, ahí hay unas curvitas que no se ve lo que hay al fondo, ahí están los yates, ahí están los palacios en los que viven ellos, y por supuesto las grandes fortunas. Y eso que decíamos antes, los herederos, los Maduros, los hijos de los Maduros, y todo, dedicados a la vida loca, como dicen otros de otros grupos de canciones, ¿no? O de cantantes. A la vida loca, nada más. No producen nada, no ayudan en nada, no son buenos para su pueblo. Son la desgracia mayor. Se han levantado, lo único que piden es libertad. Yo soy María Victoria Olavarrieta. Le he tenido que escribir con dolor de mi alma esta carta al Papa Francisco. Yo soy católica, apostólica y romana, pero el silencio del Papa duele demasiado y quise hablar por los que no pueden hacerlo. A su santidad Papa Francisco, los católicos cubanos, desde que empezaron las protestas en Cuba, estamos esperando que usted alce su voz. Duele mucho que mientras reprimen al pueblo que salió a las calles pidiendo libertad, usted tenga palabras para felicitar el triunfo de Argentina en la Copa América. Hable de los residuos plásticos en los mares y no haya hecho una oración en público por las muertes, los detenidos, los desaparecidos y todos los que están atemorizados en sus hogares a lo largo de toda nuestra patria. En los mares de Cuba, santidad, además de plástico, yacen los restos de los muchos cubanos que han muerto ahogados, tratando de escapar de la gran cárcel en la que los Castro convirtieron mi país. Nuestra iglesia ha sido perseguida, amenazada, vigilada, penetrada por los agentes de la seguridad del Estado. En estos momentos tenemos a un seminarista desaparecido, Rafael Cruz Débora. Si los obispos cubanos sienten miedo de hablar, de ponerse del lado del pueblo, los entiendo. No sabemos las amenazas que les han hecho, pero usted, con la inmunidad que le confiere su jerarquía, puede hablar y defendernos. Ayer en La Habana intentaron reclutar a un joven que ya había cumplido el servicio militar obligatorio para entrenarlo en golpear a los manifestantes. Entraron a su hogar, delante de sus padres lo amenazaron y como el muchacho se negó, le hicieron firmar un escrito donde decía que él no iba a donde la revolución lo necesitaba y le advirtieron que cuando todo esto pasara iría preso. Eso fue ayer. Hoy se los están llevando arrastrados sin preguntarles nada. Los padres con hijos en edad de hacer el servicio militar están aterrados. Usted le dijo a los jóvenes, luchen por sus sueños, pero sueñen en grande, no dejen de soñar. Los jóvenes cubanos que han nacido en dictadura, que han sido adoctrinados, educados en escuelas ateas, en una sociedad de partido único que han crecido, unos comiendo y vistiéndose de las ayudas de sus familiares en el exilio y otros en la más absoluta miseria. Están soñando con ver a su país libre. Usted los invitó a soñar. Y ahora que los están matando por gritar su sueño, usted guarda silencio. Usted pidió a sus pastores que olieran a oveja, de los sacerdotes cubanos que se han puesto del lado del pueblo abiertamente. Algunos están siendo golpeados por la policía, detenidos y silenciados por sus obispos que temen por sus vidas. Y del acoso del gobierno a los obispos, usted que es el Papa debe saber más que yo. Como les duele, Padre, a las religiosas y sacerdotes cubanos con los que he podido hablar, que usted mire para otro lado. Hoy una monjita cubana me decía que no podía concebir que usted no haya tenido unas palabras para Cuba en estos momentos en que el mundo entero habla de los abusos del régimen y muy bajito, con la voz quebrada por el dolor,
casi como hablando con ella misma, susurró: algún día tendrá que confrontarse con el Señor. Santidad, usted conoce el mensaje de la Virgen de Fátima. Muy malo debe ser el comunismo. Cuando entre todas las cosas malas que hay en el mundo, nuestra madre quiso dejar instrucciones de cómo podíamos evitar que ese mal se extendiera por el mundo. He tenido muchos alumnos venezolanos y he visto el sufrimiento de sus padres porque usted mantuvo silencio cuando asesinaban a los estudiantes en las calles de Caracas. La gente se muere de hambre en Venezuela y usted no condena públicamente a los responsables. La sangre ha corrido en Nicaragua y el Papa habla de todo, pero de los crímenes de los dictadores y de estas 3 tiranías hermanas, usted no opina, Santo Padre. La cristiandad no necesita un líder social ni un diplomático. Nosotros queremos un pastor, una piedra firme donde se pueda sostener la iglesia. El vicario de Cristo en la tierra no debe discriminar a sus ovejas. Las ovejas víctimas de los regímenes comunistas nos sentimos como si fuéramos sus ovejas negras. Usted siempre pide que oremos por usted. Yo le pido que ore y actúe para que no muera más gente en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Me hubiera gustado escribirle en otro tono. En todos mis artículos donde lo menciono siempre lo he defendido. Pero hoy quiero ser la voz de las madres cubanas que están viendo a sus hijos pasar hambre, que no tienen medicinas. Quiero presentarle el dolor de las abuelas a las que le fusilaron sus nietos gritando ¡Viva Cristo Rey! La vergüenza de los padres que no pueden mantener a sus hijos con el fruto de su trabajo y malviven esperando las remesas que les envían sus familiares en el exterior. Le presento las torturas a los presos políticos, el odio de hermano contra hermano que los Castro sembraron, los ancianos que vieron partir a la familia que crearon y murieron sin ver nunca más a sus hijos y a sus nietos. Clama al cielo que este 13 de julio, al mismo tiempo que recordábamos los niños, mujeres, hombres que murieron ahogados en el remolcador 13 de marzo, que el gobierno cubano hundió en alta mar, tuvimos que curar sin tener con qué las heridas que la policía y sus perros causaron a los manifestantes pacíficos en muchos pueblos y ciudades de Cuba. Los cubanos nos sentimos abandonados a nuestra suerte. En 62 años no hemos podido liberarnos. Hoy se están enfrentando a un ejército armado, sin líderes y hasta ahora huérfanos de papa. Papa Francisco, perdóneme si le he ofendido, pero he tenido que elegir entre la respetuosa aquiescencia que se le debe a un obispo y la defensa de las víctimas del comunismo. Me duele que me digan que usted es un papa comunista. El comunismo acaba con la moral de los pueblos, con su religión, con su esperanza. Ayer en Miami salieron a protestar por las calles junto al pueblo 4 hijas de la caridad, algunas de ellas ancianas, Sor Consuelo de México y Sor Elvira, Sor Reinelda y Sor Rafaela, cubanas. Entre la gente escuché decir: no hay papa, pero hay monjas. Cristo está con nosotros. Ayúdenos, Padre. Sigo rezando por usted. La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad, ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras como el funcionamiento de una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio.
Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las farsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las damas de blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en políticos, partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio de campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos, era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión. Bueno, yo les diría que piden libertad, ¿por qué? Porque les cuesta más de 6 horas conseguir un pan allá haciendo colas en su pueblo. O sea, antes está la miseria, la pobreza, el haber llegado al fondo. Y lo repito, no son 2 días, no son 3 días, 60 años y eso no va a cambiar nunca. Porque no sueltan el poder y no tienen conmiseración con su gente. No les importa que mueran 10, 100, 1000, todo es en el altar de la revolución. En el altar de la revolución. Es una desvergüenza. A mí de verdad
Hay unas radios muy importantes en Bolivia, quizás la más importante, y citan siempre como analista a don fulano y don fulano, siempre los mismos, mentirosos radicales. Si usted nunca los va a convencer de nada, ni le van a reconocer nunca nada. No sé, hay 10 muertos. No, dijo, fue una casualidad. Es que se le pinchó la llanta y se volcó el camión y ahí murieron. Pero hombre, sí, no hay manera. Y siempre son los que están diciendo su verdad. Por favor, Bolivia. Y digo, me duele, y lo traigo el tema, por la falta de empatía, la falta de conmiseración. Porque, ¿qué ganas tiene uno de decir, armemos una columna internacional como se hicieron en otros tiempos y ir a salvar a un pueblo? Pero no, ahora hasta que la ley está, la ONU la toman los mismos ellos están en la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional. Una de las responsables de semejante barbaridad está dirigiendo derechos humanos en la ONU. Señora Bachelet, si no le meten un dedo a usted no abre el pico por todas las barbaridades que se cometen en estos países socialistas. Pero va, que todos aquí, doña Nayinine Áñez nomás, y va a decir el atropello, se encata, la no sé cuánto, comisiones a estudiar la cosa. No estoy defendiendo a nadie, pero es que facilingo abre el pico usted, y de las otras, ¿dónde están más los 300 desaparecidos en pocos días en La Habana? Y que no se sabe, su padre no sabe dónde están los hijos, dónde están las hijas. ¿Por qué no abre el pico? No le eche la culpa al embargo. ¿Vino Biden acaso y los secuestró a esos muchachos? Los que apalearon en La Habana y en Camagüey estos días, con palos que se los ha visto, con bates, cura con la cabeza abierta. Esos han venido de Washington. ¿De dónde han venido? ¿Qué tiene que ver con el embargo? Condene las dictaduras, condene los atropellos a los derechos humanos. Sea mínimamente honesta, por lo menos porque usted parió hijos. Como mujer, sea honesta. Salga y condene y exija alguna acción de la comunidad internacional para parar estas barbaridades. Digo que exija, porque para eso está ahí. No gane el sueldo gratis. Usted, señora, es una pediatra, es una profesional. Un mínimo de dignidad profesional como médico debería de salvarle la dignidad como política. Usted ha visto las barbaridades en Alemania Oriental. Allá la formaron ustedes. Un poco de vergüenza. Digo esto un poco a la desesperada, porque sé que no haremos nada. Porque también nosotros estamos viendo los atropellos a nuestras tierras, los atropellos a nuestras leyes, nuestro atropello a las comisiones agrarias, el insulto al gobernador. Me importa un bledo quién sea el gobernador, pero tienen que tener respeto. Estamos en un mismo país. O de una vez decídanlo, señor Choquehuanca, ya usted lo ha dicho. Usted va a traer a los aymaras acá, o sea, nosotros sobramos. Entonces, de una vez declaremos lo que usted quiere hacer. ¿Usted quiere separar Bolivia? Ya lo ha dicho, pero dígalo más claro. Y los cruceños sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Bien, seguimos aquí en la comunidad, en Eser, donde la gente se cansó, la gente se puso las pilas prácticamente para defender su casa. En estos momentos estamos viendo que comunarios, caciques, están sacando a la oruga, están haciendo el desalojo pacífico, toda vez que se ha venido a hablar con ellos, para que ellos tomen en cuenta precisamente eso, ¿no? Entonces se está haciendo que salga, que pare todo trabajo hasta que se dilucide, y el INRA, quien ocasionó esto, es el que va a solucionar. En estos momentos la oruga está saliendo de la comunidad. Hay comunarios, los caciques, los señores caciques están acompañando hasta que se retire. Un tema por demás de importante para nosotros, que el 24 de julio 1864,
el día en que Tristán Roca, prefecto de Santa Cruz de la Sierra, sacó un decreto por el cual se creó la bandera cruceña. Desde entonces, el símbolo departamental es el verde, blanco y verde, del que fuimos orgullosos desde el primer momento y que ha tenido tantas vicisitudes, ataques, ha estado escondida, no se mencionó durante muchísimos años. Y cada vez que resurgía la bandera cruceña era un signo de separatismo. Por los de siempre, por los de ahora, con otros nombres, pero los mismos de siempre. Que no quieren para nada esta tierra. Se criaron entre piedras y quieren que todo este país sea piedras. Todo lo que sea verde les molesta. Todo lo que sea limpio, que es el blanco, les molesta. Y siguen empeñados durante más de un siglo en que esto se convierta en otro símbolo de Pachamama, o sea, aridez, piedra, nada de agua, qué sé yo, sin verdes, sin pájaros, sin animales, que nos queden nada más que esos ocres y esos pobres animalitos que viven, las garzas esas en las lagunas coloradas y no sé qué allá, entre ácidos, entre sales llenos de minerales, y de ahí les vienen los bonitos sus colores, etcétera, ¿no? Es muy lindo, pero son 4. No es la multitud de flora, fauna y biodiversidad que tenemos en el oriente. Bueno, contra esa cultura de destrucción, con esa cultura falsa de idolatrar a una tierra que no respetan, se ha levantado la verde, blanco y verde. Y desde hace de los 80 más o menos, 90, vuelve con fuerza, con verdadero amor a su símbolo, la celebración del 24 de julio, el día de la fundación de la bandera cruceña. No podemos dejarlo pasar por alto. Ahora es un símbolo para que todo Bolivia sepa para dónde hay que ir. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, porque nos han servido para nuestro desarrollo, porque nos van a servir para nuestro futuro, y sabemos que lo contrario, la destrucción, las tomas violentas, las quemas, toda esa barbaridad, esa salvajada que estamos viendo, que está ocurriendo por la Chiquitanía, que están entrando al Alto Paraguay, se han entrado para el sur, para todos lados, no han respetado parques, no han respetado nada, y no respetan leyes, no respetan nada, y todos son pacifistas, y todos son integradores, y cultivadores, y hermanos, y no sé cuántos. Y los estamos viendo cómo entran, no pobrecitos, con una mano delante y la otra detrás, sino con caterpillar a tumbar los bosques de Santa Cruz. Tenemos los testimonios. Y aunque sea para que quede el testimonio, los vamos a pasar. Hagamos honra, honor y gloria a la bandera cruceña. 24 de julio en 1864 y desde entonces nuestro símbolo departamental. Bueno, así como hay que hacerle también honores a nuestro símbolo, tenemos que hacer honor a los hombres que sirven a este pueblo y que han servido. No puedo dejar de pasar, porque fue un gran amigo, un gran profesional y un hombre que sirvió a este país desde que tuvo sentido y uso de razón, con un gran profesionalismo, y murió sirviendo a Santa Cruz. Fue el doctor Roberto Torres. Cumple justamente el día 25, o sea, no lo puedo dejar pasar esta semana sin mencionarlo. Un hombre que se entregó tanto que al final ofrendó su vida, contagiándose 3 veces en el puesto de trabajo, porque él no retrocedió nunca a la lucha contra el COVID, cuando todavía no teníamos
casi como un 25 de julio del año pasado, 2020, murió Roberto Torres en el tercer ataque, la tercera contaminación por el COVID-19. Le debemos algo que no se puede pagar, pero por lo menos el agradecimiento a su familia, y algún día, bueno, no solamente pues los muy famosos, los que tocan guitarra, no sé, que a veces hacemos más honores al Taquirari que a las personas. Roberto Torres tendrá su mención digna en la ciudad de Santa Cruz, a la que sirvió por muchísimos años como jefe de epidemiología en el CEDES cruceño. Que Dios te tenga en su gloria. Esto es Comentando la Noticia por esta semana. Muchas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.